Claro que sí, pastora. Padre Celestial, en este momento, Señor amado, te pedimos, Señor Jesús, que tú nos des toda la sabiduría y todo el entendimiento, Padre amado, para poder entender tu palabra, Padre. Queremos vivirla y queremos llevarla a cabo, Señor. Te pido, Señor amado, que tú le ayudes a nuestra pastora para que nos dé esa palabra de bendición, Señor Jesús, y podamos nosotros entender todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Bendice la vida de todos mis hermanos que se reúnen, Padre, asimismo como nuestra pastora, Padre, que ha dispuesto de su tiempo para poder dar esta enseñanza, Señor. Todo lo dejamos en tus preciosas y hermosas manos, en tu santo nombre. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a ver hoy, hermanos, 4 puntos importantes con respecto a la preparación y a la observación. Esto aplica, hermanos, a nuestro liderazgo. Cuanto a la observación, de qué manera voy a, bueno, vimos en la lección anterior, ¿verdad? Cómo actuar en situaciones difíciles. Ahora, cuando estoy en una situación difícil, ustedes ya en una posición de liderazgo en su iglesia, cuando tienen que estar frente a un grupo de personas, ¿verdad? Vamos a dirigir a un grupo. Y cuando hay situaciones difíciles, problemas, ¿qué nos corresponde hacer como líderes? Hay personas que cuando, incluso dentro del área cristiano, hermanos líderes, que conocen la palabra de Dios, en lugar de saber cómo actuar en esta posición de liderazgo, muchos se escandalizan, muchos actúan con la carne, ¿verdad? Se enojan, lastiman, hieren a las personas y no es la manera. El Señor quiere que nosotros aprendamos la manera correcta de cómo hacerlo. Y bien aprendíamos la lección pasada. Nos vimos a un Nehemías, ¿verdad? Que pues oraba, ¿verdad? Planeaba. Durante 4 meses vimos que estuvo orando, planeando sin ninguna respuesta. Nada, no llegaba la respuesta, pero el Señor estaba con él. A pesar de que se presentaron situaciones difíciles donde él se tenía que presentar frente al rey, hablar con el rey, a pesar de todo, Nehemías lo puso en las manos de Dios para poder actuar. Ahora, en este caso, él ya en la posición en la que estaba frente al rey recibiendo dirección, hermanos, también ahora regresa y ahora se va a enfrentar con un grupo de personas, ¿sí? Se va a enfrentar con un grupo de personas con los cuales va a lidiar, con los cuales va a trabajar, pero también va a tener una manera y nos va a enseñar en cómo nosotros debemos trabajar con las personas, los que eh, son nuestros discípulos, ¿sí? ¿Qué nos enseña entonces Nehemías, hermanos? Que nosotros no debemos actuar solo con lo que nosotros escuchamos. Por ejemplo, puede venir una persona y puede decir, ¿sabes qué? He visto que esta persona actúa así, está cometiendo esto, está haciendo eso, ¿tú qué piensas? Muchas veces solo escuchamos y enseguida respondemos actuando de una manera, ¿no? Incluso nos enojamos porque unos llegan incluso a decirte, te está diciendo barbaridades, ¿no? Y actuamos de una manera enojándonos sin saber realmente qué está sucediendo. Entonces es importante conocer, examinar, ¿verdad? Pero también tener un plan para saber cómo actuar, dónde debo trabajar, en qué área necesita más, ¿verdad? En dónde debo echarle más ganas. eh, dónde puedo esperar un poco más, ¿verdad? Y poder resolver cierta situación. Aquí vamos a ver 4 principios con respecto a la observación. Más adelante vamos con la observación. 4 principios sobre la preparación. Creo que les puse observación. Permítanme comentarlo.
4 principios interporales sobre la preparación. Cuando tenemos que lidiar, ¿verdad? Cuando tenemos que trabajar con personas en nuestro círculo de trabajo, en el liderazgo, cómo desempeñar esta labor con este tipo de personas, porque te vas a enfrentar con todo tipo de personas. Entonces, como primer punto, nos dice, eh, cambiar el corazón es asunto de Dios. Como bien les vuelvo a recalcar, hermanos, nos va a tocar trabajar con personas duras, ¿verdad? Duros de corazón. Y Nehemías, ¿verdad? También al actuar frente a este rey, el rey era soberbio, era de los peores, pero sin cambio el Señor hace el trabajo, no nosotros, ¿no? Ni siquiera cuando nos toca hablar la palabra de Dios a personas que no son, no conocen a Dios, ¿verdad? No nos corresponde convencer a las personas. Es Dios quien toca el corazón, es Dios quien cambia el corazón de las personas y con el círculo de trabajo también, ¿verdad? No nos toca, únicamente nos corresponde hacer lo que hizo Nehemías, orar. Cuando nosotros oramos, bien oramos, pero planeamos también, ¿verdad? Y presentamos a Dios la situación que tenemos. ¿Verdad? El Señor hace, ¿verdad? Es quien hace todo lo que tiene que hacer en convencer, en transformar el corazón de la persona. Pero así como también Dios se encarga de hacer las cosas, ¿verdad? Hay muchas personas o muchas veces nosotros también, ¿verdad? Manipulamos la voluntad del hombre. ¿Qué ejemplo les puedo poner con respecto a manipular la voluntad del hombre? Tratamos de manipular también la situación para poder convencer. Por ejemplo, cuando estamos buscando o se está buscando un trabajo, algunas personas hacen ciertos méritos. ¿Ah? Le voy a limpiar los zapatos a mi jefe, le voy a cargar la maleta, le voy a llevar la comida, ¿verdad? U otras cosas que pida el jefe y para que me suba a un puesto mejor. Ahí se está manipulando la voluntad del hombre y no dejamos que Dios haga, ¿verdad? La voluntad de Él. Y muchas personas caen en esto, hermanos, en tratar de manipular la voluntad del hombre y al final, ¿verdad? Terminan mal y algunos culpan incluso a Dios de la situación. Pero nosotros, hermanos, entendiendo la palabra de Dios, tenemos que saber que es asunto de Dios, que le corresponde a Dios hacer esto, no a nosotros. No nos toca cambiar, no nos toca manipular. Si manipulas, ten cuidado porque entonces, ¿verdad? Puede que salgan mal las cosas. No nos corresponde cambiar la situación. Nunca también, por ejemplo, hay que aparentar eh, piedad. ¿De qué manera digo esto? En cuanto, es que cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, abarca muchas cosas, no solo el círculo de trabajo. Recuerden, ejercer liderazgo también puede ser dentro de casa. Tu círculo de trabajo es dentro de casa. En este caso, estás batallando quizás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Y una forma en la cual muchas veces también se muestra una apariencia de piedades, por ejemplo, o se manipula esta parte de la piedad, ¿no? Es cuando el esposo no quiere o la esposa no quiere o los hijos no quieren nada con Dios y uno de ellos ora, llora delante de Dios y pues, lógicamente el esposo o los hijos, ¿verdad? Se pueden preguntar, ¿por qué tienes los ojos hinchados? Es que estoy orando por ti para que tú seas salvo. ¿Verdad? Es una forma de manipular también y mostrar un rostro de piedad y no debe ser así. La palabra de Dios incluso nos dice, hermanos, que mejor hagamos las cosas en secreto y Dios va a obrar grandemente en lo que nosotros le estemos presentando. Número 2, orar y estar planeando van de la mano.
siempre, ¿verdad? Y eso también lo aprendimos en la lección pasada, como Nehemías oraba, pero ya tenía ya listo una planeación, tenía un plan que le presentó a Dios, que también iba a ser el plan que le iba a presentar al rey. ¿Sí? 4 meses, ¿cuánto tengo que esperar para recibir una respuesta? Un tiempo indefinido, hasta que Dios nos dé una respuesta, ¿verdad? Y va a suceder en su tiempo. Solo que tenemos que tener paciencia. Y así debemos estar preparados, hermano. Estamos orando por nuestra familia, por nuestro círculo de trabajo, en el trabajo incluso, ¿verdad? Sí es bueno que nosotros esperemos las cosas y que sucedan, pero es importante estar orando, no olvidar el motivo, ¿verdad? Presentarlo al Señor, ¿sí? Una y otra vez, ¿sí? Número 3, la fe no es sinónimo de desorden, es un sustituto para una planificación cuidadosa. La fe no es sinónimo de desorden, sino, aquí me confundo. La fe no es sinónimo de desorden, ni es un sustituto, ¿verdad? Pero debemos tener una planificación cuidadosa. La fe no es sinónimo de desorden ni es un sustituto para planificación cuidadosa. O sea, tenemos que planificar y minuciosamente, cuidadosamente, ¿no? Tenemos que hacerlo. Un creyente debe tener una mente ordenada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de orden. También deberíamos, ¿verdad?, ser ordenados, cuidadosos, planificar cuidadosamente lo que vamos a presentar y debemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo hizo, ¿verdad?, muchas veces, pero una de las cuales, uno de tantos que presentó el Señor Jesús, fue cuando Él dijo, ¿verdad? Cuando habló con respecto a los impuestos, ¿verdad? ¿Qué dijo Él? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Puso en balanza, ¿verdad? Puso orden, ni a este más, ni a este más. Ni que dad a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y al César lo que es de César. Si hacemos esto, hermanos, lógicamente vamos a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Sí? Bien aprendimos también en la lección pasada, la fe no es sinónimo de desorden. ¿Sí? Cuando hablamos de fe, ¿verdad?, hablamos de que hay planeación. Y otra vez recuerdo, ahora les recuerdo, cuando muchas personas ocupan esta palabra fe, lo ocupan erróneamente, pensando que es como si fuera, ¿verdad?, una varita mágica. Tengo fe y va a suceder tal y como yo lo digo. Y no es así. La fe requiere de una planeación. Planeo, presento, oro al Señor y espero su voluntad. No como yo quiero, por eso hablamos de su voluntad, sino como el Señor desea, en su voluntad, ¿no?, que sucedan las cosas. Y número 4, con respecto a los 4 principios de la preparación. Cuando estamos cumpliendo eh, la voluntad de Dios, debemos esperar la oposición. Dicho y hecho, una vez más, ¿verdad? Cuando estamos en el camino correcto, hermanos, cuando estamos haciendo las cosas de una manera correcta, siempre va a haber oposición, porque el enemigo, ¿verdad?, no se agrada de lo que hacemos, busca la manera de destruir, de deshacer, ¿no?, provocando murmuración, crítica, una y otra vez, ¿no? Pero hay una promesa
¿verdad? Que si nosotros nos mantenemos en los caminos, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios no nos va a dar o no va a permitir más de lo que nosotros podamos. Siempre va a haber una salida, siempre va a haber, se va a resolver la situación. Entonces, cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, prepárate, porque va a haber oposición. Se van a levantar otros que no van a estar de acuerdo con lo que tú piensas hacer, con lo que tú estás pensando realizar, ¿sí? Siempre va a haber esa oposición. Ahora, si yo estoy trabajando en el Señor y no hay oposición, también tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque entonces estamos viendo en conformismo, ¿no? Y no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? En resumen, hermanos, Nehemías nos ha dado otro ejemplo de cómo ser un líder en cuanto a la preparación. Un líder, ¿no?, debe comprender sus propias limitaciones. Nosotros tenemos límites. Dios no tiene límites. Nos hablábamos del primer punto, ¿verdad? Donde hay cosas que no podemos intervenir. Son asuntos de Dios, que es Él quien convence, es Él quien hace. Nosotros únicamente obedecemos, nosotros somos vasos, ¿verdad? Para uso de nuestro Dios y nada más. Él es el que se encarga de hacer todo lo demás. También aquí podemos ver entonces que un líder debe buscar a Dios. Ora, planifica, ¿va? Tiene esa preparación en oración. El líder también debe organizar un plan de acción este, em, a corto, mediano, ¿verdad? O a largo plazo. Siempre. Y podemos empezar con metas cortas, hermanos, es válido, pero un líder debe planificar, debe ponerse metas, ¿no? Para poder también avanzar. Aprendemos de esa manera. Y también un líder, tan pronto como Dios abra la puerta, el líder tiene que estar presto, ¿no? Para mirar en qué momento Dios está abriendo brecha, ¿no? Y te dice, adelante, y recibe la bendición, sin importar la oposición. Aunque venga la oposición, ¿no?, si estamos conectados con Dios, vas a saber cuándo está abierta la puerta para continuar, cuándo está la salida, ¿no?, para salir de esa situación, de esta oposición del enemigo. Y hermanos, es el resumen que hemos visto en cuanto a lo que nos enseñó Nehemías con respecto a la situación difícil en esta preparación, ¿sí? En el capítulo 1, del 1 al 10, pues vemos cómo él era como copero del rey. Ahí lo vemos como líder. Y del capítulo 6 en adelante lo vamos a ver como gobernador. La diferencia, ¿verdad?, en ser un empleado, ahora subiendo a una posición muy importante que más adelante también vamos a ver. Y el mismo libro, hermanos, nos habla también del progreso que tuvo Nehemías y en esta responsabilidad tan importante que él tuvo, de la cual nosotros tenemos que aprender para ser buenos líderes. En el capítulo 2 de Nehemías, vamos a vernos un poco a la lectura. En Nehemías 2:12 dice: Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Aquí en este verso 12, es cuando él habla de esta frase que dice: me levanté de noche, ¿no? Ahora muchos nos preguntaríamos, ¿por qué de noche?, ¿no? Creo que el momento más indicado, ¿no?,
Cuando nosotros nos concentramos, incluso cuando realizamos alguna labor o donde tenemos que pensar más, ¿verdad? Bueno, en lo particular, a mí me funciona cuando todo está silencioso en la madrugada. ¿Sí? Nehemías, podemos ver que también ocupaba este mismo momento para realizar, ¿verdad? Este tiempo que tenía con Dios. Quizás no quería que los demás, ¿verdad?, supieran lo que él estaba planeando, lo que él estaba pensando. Él únicamente lo tenía él y Dios. No, no lo divulgó. Esto estoy pensando, yo esto estoy preparando, ¿verdad? Haciéndose resaltar él. Nehemías vemos que fue humilde, ¿verdad? Y únicamente él y Dios. El tiempo más despejado y concentrado, entonces, con más claridad para él, fue en la noche. Y podemos tomar el mismo ejemplo, hermanos, para planear en silencio con Dios en un tiempo o momento adecuado para escuchar los consejos de Él. Muchos pueden hacerlo en una noche, unos amaneciendo, ¿verdad? También, el momento que usted piense que es indicado para hacerlo, hágalo. Después vemos que Nehemías al realizar esto, hermanos, él recibe la respuesta en su corazón. Y en el mismo verso 12 dice, algunos se levantaron y me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. No habla aquí de unos pocos eh, varones conmigo. Quiere decir que él, ¿verdad?, se levantó, presentó ante Dios, pero también hubo un grupo de compañeros que estuvo con él. Y esto es importante, hermanos, también tener un círculo de apoyo, ¿no? No era todo el grupo, ¿ya? Es un grupo, eh, quizás el más que consideraba a Nehemías como apoyo en cuanto al apoyo espiritual. ¿No? Y también el Señor nos enseña que cuando estemos pasando situaciones difíciles, donde está la preparación, donde estamos pasando estas circunstancias, nos rodeemos de personas, ¿verdad? Que tengan un espíritu sano. Cuando hablo de espíritu sano, hermanos, que están en constante preparación, líderes que tienen un tiempo con Dios, líderes que lean la palabra de Dios, ¿verdad? Que entonces tienen una preparación espiritual. Y es importante rodearse de este tipo de personas. Aquí solo quiero que anoten, puse 3 citas como ejemplo con respecto a cómo rodearse con este tipo de personas, ¿no? Tipo de personas espirituales. Marcos 5:37, Marcos 9:2 y Marcos 14:33. Daniel, hermanos, y Pablo, hombres de Dios, usted no crea, ¿verdad? Hombres que tenían preparación, hombres que conocían de Dios, ¿verdad? Hicieron lo mismo. Siempre, ¿verdad? Aún tengas una posición de liderazgo muy alto, hermano, siempre vamos a necesitar de apoyo. Y muchos ejemplos de la Biblia podemos ver que uno no puede ir solo, ¿verdad? Siempre se requiere del apoyo de personas. Moisés, cuando estaba, ¿verdad?, allí pidiéndole a Dios que si ganaban, ¿verdad?, perdían, pero estaban en la batalla y él levantaba las manos, ¿verdad? Ganaban, pero cuando bajaba las manos empezaban a perder, ¿verdad?, la batalla. Hubo personas las cuales se rodeó y usted, ¿qué hizo? Lo sustentaron. Entonces vemos también a Daniel, a Pablo, que hicieron lo mismo, tuvieron un círculo de apoyo, de amigos, ¿verdad?, íntimos, que no dudaron en decirle, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo que vas a hacer está mal. Aún que lo lastimaron, los hombres son realmente los verdaderos amigos, aquellos que regañan, aquellos
corrigen, aquellos que te dicen la verdad aunque duele, ¿verdad? Con ese tipo de personas debemos confiar. Ahora, ¿cómo elegir mi círculo eh, de liderazgo o mi círculo de apoyo? Tienen que ser espirituales, ¿verdad? Ya lo mencioné. Tienen que ser espirituales, porque si les puse la cita. Ay, está aquí. Dice que no. Bueno, ya les comenté que les escribieron. ¿Cómo elegir mi círculo de apoyo? Tienen que ser espirituales, que estudian, que oran, ¿verdad? Que tienen una preparación espiritual. Tienen que saber amar. Amar lo que tú haces. Tienen que estar empapados, ¿verdad? De lo que tú deseas hacer. Recuerdan que cuando nosotros presentamos a Dios nuestra situación, nuestra planeación, y nos da luz verde, nos dice, bien, hijo, haz lo que tú piensas hacer. Entonces, este grupo de personas, hermanos, espirituales, tienen que amar, ¿verdad? Lo que tú vas a hacer. Tienen que amar, tienen que estar en el mismo sentir que tú para poder llevar a cabo lo que se ha planeado. De lo contrario, no va a funcionar. Por eso es importante estar lleno de personas espirituales y sobre todo esas personas espirituales tienen que ser tus amigos, ¿no? Aquellos que están allí, están allí para apoyarte y amar lo que tú has planeado y presentado a Dios. Luego nos dice en el verso, regresamos al verso 12, un pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Aquí habla de algo que solo Nehemías y Dios, ¿verdad?, habían platicado. Guarda pues, las cosas importantes, calla y no lo divulga, que es Dios, ¿verdad? Entre Él y Dios. Y hay cosas en las cuales Dios nos desea moldear antes de publicarlas, antes de decirlas, antes de, mira, estoy planeando esto es lo que pienso. No lo hemos presentado en oración, ¿verdad? Puede haber mucha planeación, pero sin oración, sin respuesta de Dios, no sirve de nada. Es importante llevar a paso lo que hemos visto en esta lección, para que también Dios vaya moldeando a su deseo, ¿no?, lo que se ha planeado. En el verso 16 dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué habían hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces, Nehemías, hermanos, estaba mostrando una característica de liderazgo, una de las más importantes, ¿no?, que es el silencio. Y es en el silencio, hermanos, donde las cosas toman forma, ¿sabes? Es en el silencio cuando eres tú solamente con Dios y esperas la respuesta moldeada en el pensamiento, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso es importante callar, retenerlo hasta que Dios dé una respuesta. Mantenerlo en secreto hasta que Dios dé una respuesta. También en el verso mismo 12, no declaré alguna cosa a ningún hombre. Debemos ser sensibles para escuchar la voz de Dios, siempre ocupándonos, ¿no?, en escuchar la voz de Dios. Muchas veces esperamos que lo haga audiblemente, que sea Dios que me hable y me diga, esto vas a hacer. No, a veces es a través de su palabra, a veces es usando a tu círculo, ¿verdad?, de amigos, líderes espirituales que te dicen, esto es de esta manera, pienso en esto, basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos pasar más tiempo con Él.
no solo en ocuparnos en hacer, porque podemos hacer mucho, vuelvo a repetir, podemos hacer mucho, podemos planear mucho, pero sin oración solo hacemos por hacer. Si ya oraste, espera respuesta, ¿no? La respuesta de Dios. Nehemías estuvo preocupado, sí, ¿no? Pidió dirección también, pero tuvo paz y esperó la respuesta. No se desesperó. Pudo pasar más tiempo, pero Dios le respondió 4 meses. Dios puso algo en tu corazón, Él va a poner la respuesta y va a suplir cada necesidad. Él va a poner, ¿verdad? Al detalle, va a darte la respuesta en su momento. Y estos son los cuatro principios de la planeación. Nos habla de cómo, ¿verdad? Es importante tener una planeación y no solo en planear en lo que vamos a presentar, sino tener un plan de cómo voy a elegir, quiénes me voy a rodear, con quiénes me voy a poner a trabajar, cómo debo elegir este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a 4 principios sobre la observación. Aquí puse puntos importantes, pero son 4 también. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí la palabra, hermanos, que ocupa Juan 5:39, esta palabra escudriñar, que habla de la observación, que es minuciosamente, ¿verdad? Es una palabra técnica en minería que significa buscar cuidadosamente para que no se mezcle o se vaya el metal dentro de las piedras preciosas. Bueno, les comentaba. Es una forma de búsqueda cuidadosa, ¿verdad? Para que no se mezcle el metal con la piedra preciosa. Cuidadosamente, minuciosamente. De esta manera, habla la escritura, la palabra escudriñar, que es observación, minuciosamente. Lo que nos dice el Señor es fijarnos en lo que dice la escritura detenidamente, verso por verso, ¿verdad? Detenidamente. Cuando lees, ¿verdad? A veces, hermanos, podemos pasarnos el día leyendo varios capítulos y algunos hasta te preguntan, ¿cuántas veces has terminado la Biblia? Oh, yo lo he terminado 2 veces, ¿ya? Pero muchas veces solo se lee por leer sin tener, ¿verdad? Una lectura más interna, una lectura más centrada, más profunda en escudriñar la palabra de Dios. Podemos leerla varias veces, pero si no nos detenemos minuciosamente a leer la palabra de Dios, ¿a qué nos quiere decir? Verso por verso, también solamente estamos leyendo. Y aquí vamos a ver algunos puntos con respecto a la observación, que nos habla de escudriñar, ¿sí? Hay que analizar con profundidad. La importancia de analizar, ¿verdad? Leer y analizar. Y aquí el ejemplo que nos da, hermanos, es Jeremías 26:18, que dice, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Entonces, aquí ¿qué estaba sucediendo, hermanos? Ellos leían y estaban, ¿verdad?, al tanto de todas las cosas que estaban sucediendo. Jeremías aquí, hermanos, únicamente estaba hablando lo que ya se había profetizado por muchos años atrás.
Él estaba profetizando destrucción, ¿verdad? Hablaba de todo lo que Miqueas en años atrás había profetizado, la destrucción de Jerusalén. Iba a ser destruida así el pueblo, ¿verdad? No se arrepentía. Y nuestro Dios estaba dando una oportunidad más al pueblo, ¿verdad? De poder entregar, de poder entregar sus vidas a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con él? Levantaron contra él, ¿no? Y decían, ¿por qué nos hablas estas cosas? Y el rey quería matar a Jeremías. Y él dijo, solo está profetizando lo que hace siglos Miqueas había dicho, ¿no? Entonces el rey no pudo ir en contra de Jeremías. ¿Y qué sucedió? Aunque Jeremías, aunque Miqueas ya se los había dicho muchos años atrás, Jeremías una vez más, dando una oportunidad de parte de Dios, ¿verdad? Que ellos conocieran, supieran, ¿verdad? De la salvación. Ellos cerraron oídos a lo que la palabra de Dios les estaba diciendo. No escucharon las palabras que Dios les estaba dando a través del profeta Jeremías. ¿Qué sucedió con ellos, hermanos? No se salvaron. Y muchas veces, hermanos, podemos también caer en esto, que nuestras vidas se pierdan por no conocer, por no escudriñar, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. En ese tiempo ellos no tenían la oportunidad de cómo nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Ellos tenían que usar profetas para que la palabra de Dios llegara a sus vidas. Pero nosotros ahora tenemos la palabra de Dios. Escudriñémosla. Miqueas 3:12 dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esa es la profecía que Dios había dado, ¿sí? La profecía que Jeremías les estaba hablando. Entonces, hermanos, cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, ¿no? Podemos caer en el error, podemos perdernos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos trae, ¿no? Salvación. Nos salva la vida cuando entendemos que en Cristo Jesús hay salvación solo por medio de la fe. Cuando conocemos esto, hermanos, y la Escritura lo habla una y otra vez, ¿verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es nuestra salvación? Jesucristo. Si nosotros no lo conociéramos, ¿verdad? Nos perderíamos. Y también podemos ver que cuando conocemos y escudriñamos la palabra de Dios, nos salva de vivir en angustia. Más, hermanos, en estos tiempos donde, ¿no? Es un caos. Más en esos tiempos donde la maldad abunda, donde muchos le están poniendo fecha y fin al mundo, ¿no? Una y otra vez se ha dicho tantos años y no ha ocurrido, ¿no? La venida de Cristo. Ponen fecha y no sucedió nada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando dice, cuando empiecen a ver estas cosas, enciendan alarmas, preparen maleta, ¿no? Porque yo ya estoy viviendo. Y la palabra de Dios lo dice, hermanos. No tienes que esperar, ¿verdad? Que te pongan una fecha, ¿verdad? Por personas que no leen la palabra de Dios. Si leemos la palabra de Dios, vamos a saber que el Señor pone señales, no solamente de lo que nosotros conocemos una y otra vez de guerras, de pestilencia, esos son rumores, pero hay detalles, ¿verdad? Que el Señor pone para alarmarnos de que viene pronto. Entonces nos va a salvar de vivir de esta angustia, donde todo el mundo, ¿verdad? Se enferma, ¿verdad? Se va a acabar el mundo en preocupación, en angustia,
comprando tanta comida, agua, alimento, comprando incluso, ¿verdad? Techos bajo la tierra para guardarse y no sucede nada. Entonces, mejor escudriñemos la palabra para saber cuándo va a suceder esto. Nehemías, entonces, era un hombre, hermanos, que conocía la escritura y no solo la conocía, la escudriñaba. Vivía en confianza de lo que se había profetizado en la escritura, de que iban a ser cautivos por 70 años y se estaba cumpliendo. Cuando estamos orando, hermanos, o leyendo, es importante que nosotros siempre tengamos a la mano lápiz, una libreta, cuando, cuando lo estemos haciendo. ¿Por qué? Porque en lo que tú oras, en lo que tú lees la palabra de Dios, Dios te da respuesta. Y tienes que estar presto en oír la palabra de Dios para poder escribir, porque luego se nos olvida, hermanos. ¿No? Entonces, prepara tu libreta, prepara tu lápiz cuando tú estés orando para recibir la palabra de Dios que Dios te pone en el corazón. En el verso 13, 14, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Entonces, Nehemías aquí estaba rodeando la ciudad, ¿no? Pero también que aunque estaba rodeando la ciudad, él iba tranquilamente, confiado, ¿verdad? Pero también estaba anotando, estaba observando minuciosamente cada detalle, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Esta palabra usada, hermanos, de observar, ¿no? Por los médicos o en la medicina es una manera profunda, ¿no? En cuanto hacen una cirugía, ¿no? Una manera profunda, detenidamente, cuando hay una herida dañada o cuando están haciendo esa cirugía, ¿verdad? De, de riesgo, diríamos, ¿verdad? Minuciosamente, porque un detallito, un mal movimiento, ¿verdad? Puede perecer la persona. Entonces, cuando habla también de observar, habla de eso, de escudriñar detalladamente, minuciosamente. ¿Sí? Ok. Entonces Nehemías iba observando con cuidado y anotando lo que lo que se iba a necesitar. Ok. Hay que saber también, hermanos, observar, ¿no? La situación, cómo dirigir a las personas. Para un líder es importante, ¿verdad? Ver toda esta situación. No perdernos ningún detalle. Hay que observar todo, hermanos, y poder asignar responsabilidades con detalle, ¿no? ¿Quién puede con esto? ¿Quién no puede? ¿Quién puede hacer lo otro? Saber cómo, ¿verdad? Integrar a nuestro grupo. Nehemías vio cada detalle, pero no se quedó solamente admirando la necesidad, ¿verdad? Él pudo ver los muros ya levantados. Él pudo ver, ¿verdad? Cómo iban a quedar las puertas construidas, ¿verdad? Y hay cosas, ¿verdad? Que no requieren de algún experto. No se centró en cosas pequeñas, sino que se centró en la necesidad. Después de esos 3 días, hermanos, él ya estaba listo para comenzar. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. En el verso 17 del mismo capítulo 2 dice, les dije pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aquí habla, ¿verdad? De empezar y dice, no pasemos más vergüenza.
La gente se está burlando pensando que no vamos a poder, ¿verdad? Pero aquí vemos a un Nehemías dispuesto a hacer lo que ya había planeado y sobre todo, ¿verdad? Actuar con seguridad porque ya tenía la respuesta de Dios. Y si ustedes notaron aquí en la lectura, hermanos, él usa tres palabras. Le dice, estamos, edifiquemos y no estemos, ¿verdad? Si se da cuenta, aquí él no se excluye, él se incluye. ¿Verdad? Se motiva a los demás y les dice, vamos, construyamos. Y aquí hay dos tipos de motivación, aquella que es extrínseca y la intrínseca, ¿verdad? La extrínseca, externo, ¿verdad? Si haces el trabajo, te doy un premio, vamos, hazlo y luego vas a recibir la paga, ¿verdad? Para gente inmadura. Pero intrínseca, ¿verdad? Dentro, está por dentro, motivación interna. Eso es para maduros. Los grandes líderes, hermanos, usan motivaciones intrínsecas, ¿sí? No esperan nada a cambio. Su motivación debe ser Dios. Saber por qué hago las cosas. Mi motivación es Dios. Y en 1 Samuel 17:40, pues, no, creo que no se los... Bueno, vamos a brincar este, pero solamente para decirles, este cita bíblica, 1 Samuel 17:40, habla también de cuando fueron un grupo de hombres a la guerra. Nadie los obligó, ¿verdad? Ahí fue también una motivación intrínseca. ¿Sí? Nadie les dijo, les voy a dar su paga, les voy a dar el botín para que vayan a la guerra. No, sino que cuando fueron a la guerra fueron por voluntad propia. ¿Sí? Nehemías 2:18, ahora sí. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron carne de nosotros y nos despreciaron diciendo que esto que hacéis vosotros, os rebeláis contra el rey. Nehemías les dijo, hermanos, y motivó. Él no solo dijo, vaya, vamos a hacerlo. Y creo que fue el primero en hacerlo, ¿verdad? El primero que estuvo allí para trabajar, para hacerlo. Fue el ejemplo, fue testimonio, ¿verdad? Para presentar al pueblo que se podía trabajar, a pesar de las burlas, a pesar de que otros se estaban levantando contra ellos. En el verso 19 también vemos que se levantaron opositores para desanimarlos, ¿verdad? Para hablar en contra de ellos. Pero Nehemías tuvo la mejor actitud de mantenerse firme, ¿verdad? Convencido de que nadie va a cambiar el plan que Dios había puesto, ¿verdad? Porque estaba bajo la voluntad de Dios. Vamos, hagámoslo, porque Dios está de nuestro lado. Y con respecto a estos principios de la observación, vemos el cuarto punto. No te distraigas, no mires a las personas, pon tu mirada en el Señor. Cuando estoy entonces en la observación, evita poner tu mirada o observar a las personas que no te van a traer nada de edificación. Mejor pon tu mirada en el Señor, porque las personas te van a fallar. Incluso tu líder te va a fallar, tu pastor te va a fallar, pero el Señor jamás. Jeremías 17:5, hermanos, nos habla de una maldición también. Vamos a leerlo. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, hermanos, aquí vemos que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, hay una maldición. Si quitamos nuestros ojos en el Señor, recae sobre nosotros esa maldición. Entonces, mejor, hermanos, pongamos la mirada en el Señor, ¿verdad? Que
Él no nos falla. Él siempre, ¿verdad? Va a estar de nuestro lado. Muy bien. Hermanos, aquí concluimos entonces con los 4 principios de la preparación y la observación. Creo que varios no estaban cuando iniciamos la clase. Hermanos, voy a dejar de grabar antes de decir esto.